Literal. Hola, pues bienvenidos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Ahora abordaremos una pregunta muy compleja. ¿La inteligencia artificial democratiza el acceso a la educación o amplifica la desigualdad? Y aún más, ¿cómo afecta el desarrollo del pensamiento crítico? Vamos a analizarlo desde una postura deontológica, que está más centrada en los deberes que otra cosa. Igualmente lo vamos a abordar desde una postura utilitarista en la cual se valore más el bienestar común antes que el beneficio propio. Y bueno, aunque estas posturas se puedan contradecir, vamos a intentar evaluar los argumentos, intentar darnos cuenta de contradicciones que puedan haber entre ellas y pues intentar construir un juicio personal. Si hablamos desde la postura deontológica, el uso de inteligencia artificial puede parecer bueno, pero compromete la honestidad académica entre muchísimas otras cosas. Por ejemplo, si un estudiante hace sus tareas, sus ensayos con inteligencia artificial, el resultado puede ser padrísimo, pero se compromete el proceso de formación. Por ejemplo, en el mismo caso, pensemos en un estudiante que tiene dislexia y puede utilizar la inteligencia artificial para apoyar su proceso de aprendizaje. En este caso, ¿no sería justo permitirle este uso de este tipo de herramientas para facilitar su proceso? ¿O cómo sería la manera en la que podríamos evaluar esto? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, aquí estamos viendo pues, cómo se contradicen, porque aunque uno lo dice que es como para hacer trampa y tomar ventaja de esto, otro realmente lo necesita. Entonces tenemos que encontrar como el punto medio entre ver pues, el caso de cada quien y encontrar quién sí lo necesita, quién le es útil y quién lo usa más como para tomar ventaja. Y desde mi punto de vista, en base al utilitarismo y lo deontológico, deberíamos de llegar a un punto en el que la IA se utilice solamente para las personas que realmente lo necesitan y no para hacer trampas, sino para apoyarse y expresarse mejor. Pero yo opino que no hay que perder, o sea, no hay que prohibirle a algunos alumnos utilizar la IA, simplemente hay que instruirlos para que lo usen como método de investigación en lugar de solo copiar y pegar lo que la IA les responde. Sí, pues justamente yo creo que es esta cuestión que utilicen las inteligencias artificiales como un medio y no como un fin, ¿no? O sea, que precisamente sean capaces de buscar información de una manera más conveniente o agilizar algún proceso, pero que esto les permita el poder hacer mejor su trabajo, entregar mejores resultados y no sustituir todo el esfuerzo que requiere sus tareas de actividades, ¿no? ¿Tú qué Creo que opinas? también está mal visto el usar IA, porque hay muchas veces en las que usas IA para poder sacar un código que necesitas para sacar datos más rápido, o cualquier cosa así, y está mal visto porque dices, ah, usé IA. Entonces siento que es más como que la finalidad para tu proyecto es, pues, estás haciendo más fácil toda la parte de antes para que a la hora de que hagas el trabajo, pues ya lo tengas todo disponible, en vez de hacer trampa como sería, dame esto, copy-paste. Sí, es que creo que falta la educación sobre la IA en las escuelas, porque es muy fácil hacer copy-paste y mientras más te digan que no lo puedes hacer, más lo vas a utilizar. Entonces creo que se tiene que fomentar utilizarla, pero enseñar a los alumnos en cómo utilizarla realmente bien y de una manera ética y que nos ayude tanto a los maestros como a los alumnos. Aunque últimamente se ha estado usando que los profes como que lo incluyen un poquito más. He tenido incluso profesores que me dan su propia IA que ellos crearon para que pueda responder preguntas de la clase desde la perspectiva del profe para que pueda sacar buenas calificaciones y sea exactamente lo que me están enseñando. Creo que últimamente como que lo están incluyendo y siento que a futuro eso se va a expandir muchísimo más. Sí, claro. ¿Ustedes han tenido ejemplos de utilizar inteligencia artificial en sus tareas o actividades? Aunque tú en negocios o en finanzas. Sí, yo que me encargo mucho de la exportación, es muy difícil encontrar un código de rastreamiento. Entonces, muchos maestros te inculcan a que sí los busques en las plataformas oficiales, pero esto llega a tardarte 2 horas cuando tu clase es de 4. Entonces, te también enseñan a utilizar la guía para sacar el código en 30 segundos y que tengas el resto de la clase solo para hacer tu actividad. A mí también en finanzas me pasa mucho que el profe te dice, tienes que investigar qué son estas 20 pues digamos, conglomeraciones de acciones y en vez de tomarte el tiempo de andar investigando una por una, preguntas a la IA un resumen rápido de cada una y ya como que tienes una perspectiva como por encimita y ya conforme te va interesando alguna para escoger para el proyecto, lo que sea, ya investigas a fondo, pero no pierdas el tiempo investigando una por una, porque pues realmente no le pones la misma atención a la primera que a la 20 y te toma muchísimo más tiempo y pues como decía el compañero, se nos va muchísimo tiempo de la clase cuando realmente podemos estarlo aprovechando para hacer el trabajo en sí. Exacto, o sea, agiliza muchísimo más el proceso, ¿no? O sea, y al final, pues digo, te permite entregar mejores tareas, mejores actividades. Estás en otra rama que no es negocios, ¿cómo puedes utilizar la IA éticamente?
para aprender en medicina. Por ejemplo, en medicina podríamos abordarlo desde la perspectiva quizá utilitarista, ¿no? Que se busca el mayor beneficio colectivo, y desde este punto se podría utilizar a lo mejor, bases de datos masivas para poder comparar y poder estratificar enfermedades a nivel nacional, a nivel global, y de esta manera poder tener una base mayor de información que permita un mejor abordaje del paciente, que digo, ahí se podría debatir un poco en cuanto al tema de la privacidad de los datos y toda la parte que va involucrada, pero siento que si se aplica una forma de trabajar por el estilo que permita un mejor abordaje integral del paciente, creo que podría ser de bastante utilidad. Pero a ver, ahora vámonos a la parte de la creatividad del pensamiento crítico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que la inteligencia artificial potencia o limita la creatividad? Como tal, yo creo que incluso la puede limitar. Creo que muchos de los trabajos que antes hacíamos, o incluso generaciones antes de nosotros que estaban en nuestras mismas carreras, les pedían un trabajo y ellos tenían que pensarlo realmente a profundidad o darme una propuesta de proyecto. Y creo que últimamente cada vez que nos dicen, dame una propuesta, la buscamos con inteligencia artificial y te la da solita. Entonces sí creo que la inteligencia artificial limita muchísimo la creatividad de los jóvenes y de los estudiantes para ese tipo de proyectos. Exacto, y creo que se puede llegar a perder la autonomía del pensamiento, ya que es mucho más fácil meterlo a una IA a que nos lo haga en 5 minutos máximo, a nosotros realmente pensarlo y perder una hora. Pues de cierta forma sí, pero cuando lo ves como la parte de el proceso más que el resultado, creo que sí les puede ayudar a desarrollar la creatividad a mucha gente, porque hay mucha gente que tiene una idea como que en concepto muy al aire y le pueden preguntar a la IA, hey, ayúdame a aterrizar esto, y siento que eso los puede ayudar a desarrollar esa creatividad que es, tengo esta idea loca y es como la aterrizo para poderla hacer. Entonces siento que de cierta forma ayuda a canalizar esa creatividad hacia poder hacerlo realizable. Exacto, o sea, yo creo que es esta cuestión que actualmente la inteligencia artificial nos ayuda mucho, quizá como un punto de partida, ¿no? Para poder comenzar de ahí y ya a partir de eso tú vas desarrollando la idea, pero digo ya con una idea bastante válida, ¿no? Que te genera la inteligencia artificial. Creo que también muchas veces se juzga y se penaliza el uso de la IA porque se piensa que pues, no es algo original, ¿no? Que es algo que propiamente el alumno no está desarrollando, pero que creo que al momento de aplicarlo, por ejemplo, en un proyecto, alguna cuestión creativa, si te puedo dar una base sólida de la cual partir, creo que podría ser una herramienta muy valiosa. Y bueno, igual estaría bien pasar a la siguiente pregunta, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes de cómo integramos la IA de forma ética en el aprendizaje en la escuela? Opino que ha hecho que muchos de los procesos que antes eran muy, muy difíciles se facilitaran y hace los trabajos mucho más rápidos, a las personas mucho más eficientes, pero siempre debe de tenerse en mente utilizarlo de manera correcta y no solo copiar y pegar todo lo que creo que es algo que le tenemos que enseñar, o más bien nos tienen que enseñar porque nos incluyen nosotros, somos alumnos y es algo que nos deben dejar muy claro. Los profesores tal cual no deberían de que prohibirnos el utilizarla y siento que últimamente no lo están haciendo, pero nos están impulsando a usarla como una herramienta y no tanto como copy-paste. Exacto, creo que se tiene que utilizar más como base de datos y no como manera de hacer más fácil el proceso, porque a muchos de nosotros es muy fácil meter todo ahí y que pues, chat o cualquier otra IA nos solucione todo más rápido con tal de ya acabar. Creo que tendríamos que aprender, y no podemos aprender solo, sino que también la escuela te impulse a usar la IA, pero que te enseñe a utilizarla éticamente, que no se pierdan la parte ética y que también puedas aprender. Sí, sí, a fin de cuentas que no se pierde el aprendizaje. Creo que lo que estaría pues súper bien a empezar a inculcar es un curso de cómo utilizar la IA para tu carrera. Porque siento yo que cada quien ha aprendido a como, pues, a como vas entendiendo, tú lo vas mandando. Y cursos como el que estamos teniendo ahorita sí te ayudan a diferenciar pues, cómo es el prompt, cómo organizarte dentro de la IA y todo eso. Pero siento que falta todavía empezar a desarrollar el cómo estas herramientas te sirven a ti en específico en tu carrera. Porque, por ejemplo, no es lo mismo cómo la uso yo, que es buscar una base de datos sobre alguna empresa, que como la usa Alan en bases de datos, pero sobre medicina. Entonces, creo que una aplicación más personalizada, por así decirlo, sería algo que pues empezaría a ayudar mucho a los alumnos. Y de igual forma, saber las implicaciones que tiene usarlo. Exacto, yo creo que es esta parte también, o sea, de que no se puede negar o sea, esta implementación de inteligencia artificial, porque creo que es esta parte que muchos maestros, inclusive, por ejemplo, el profesor de
esta clase lo ha dicho, o sea, si no estás utilizando inteligencia artificial, te estás quedando atrás, ¿no? O sea, creo que es una forma muchísimo más eficiente de hacer las cosas y digo, o sea, si tienes esta opción de poder hacer las cosas muchísimo mejor y de una manera más eficiente, desde un primer inicio, o sea, creo que podría ser una herramienta bastante válida y no tendríamos por qué limitarla. Obviamente, utilizarla con base en los lineamientos escolares conforme a lo que requiere, pero digo, yo creo que si se le da un uso éticamente apropiado, claro que se puede implementar de la manera más adecuada y correcta, ¿no? O sea, y obviamente dependiendo del rubro de cada estudiante y su carrera y todo lo que Y también necesite. creo que se tiene que implementar a que no sea solo todo el proceso, sino que sea como el punto de inicio en el que busques, que tengas un poco de el panorama más abierto y ya que si un tema es el que tú te vas a basar, pues ya profundices y busques en fuentes un poco más confiables porque sabemos que la IA no está perfecta todavía, es algo muy nuevo, entonces no es muy confiable, pero que sí sea como un punto de inicio más fácil para todos los alumnos para perder menos tiempo y de ahí partir y saber qué buscar. Además de que se puede usar en muchísimas otras cosas, no solo tal cual como para hacer trabajos, pero cuando estás estudiando, por ejemplo, yo que estoy estudiando algo que tiene que ver con estadística, cada vez que me trabo o no sé hacer un procedimiento exacto, es más fácil preguntar ahí que investigar y meterme a 1 millón de links en Google que preguntarle directamente a una inteligencia artificial y me lo da paso a paso exactamente cómo lo tengo que hacer. Sí, Y así ya lo aprendo y lo realizo en el examen por mi propia cuenta. Creo que facilita mucho más el proceso de aprendizaje también muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que luego me dejan leer capítulos larguísimos y tengo la ventaja de que le puedo subir el archivo completo del capítulo y me da un resumen muy puntual, pero también muy detallado de todo lo que necesito estudiar para el examen. Entonces digo, es algo que te ahorra muchísimo tiempo y es algo bastante valioso. Y esto nos hace pasar a la siguiente pregunta ¿y qué pasa con la desinformación en redes? ¿Puede la IA ayudar o empeorar este problema? Bueno, pues es algo que he visto yo mucho últimamente, como en TikTok, que salen videos ya hechos con IA, que son de personas famosas, pero son falsos y todo el mundo se genera una polémica y todo el mundo como que los juzga y luego se enteran que en realidad no eran ellos, pero ya los insultaron, algo que tiene que ver con ciberbullying y todo mal. Entonces sí creo que es un problema bastante grande con la inteligencia artificial. Sí, porque la inteligencia artificial todavía no ha llegado a un punto en el que usa solo referencias oficiales o de fuentes confiables. Entonces eso hace que todavía la gente diga, no, es que lo vi porque según esto la fuente es la IA, entonces de seguro es verdad. Cuando realmente no, y esto, como dice mi compañera, puede llegar a mucha desinformación, incluso a ciberbullying o un mal resultado en algún proceso. Sí, no, y también de cierta forma pasa mucho que generan un video, un lo que sea, haciéndole plagio a una persona, pero lo pasó mucho con los artistas de música que sacaban canciones con su voz, con su estilo de música, su estilo de producción, y se enojaban porque decían, pues a final de cuentas, sí, sí es una versión mía, pero no soy yo, y eso le quita mucho la esencia por parte de los artistas. Entonces creo yo que aunque sí es una herramienta útil para buscar, para ahorrar tiempo, como mencionamos mucho, siento yo también que no tenemos que darle este enfoque al que la sociedad somos los humanos y no por eso, porque haya IA o lo que sea, pues va a ser un jugador más en el tablero, sino que va a ser pues un apoyo que cada persona tiene y cada persona usa como le conviene y a como lo necesita. Exacto. Siento que en este caso lo más importante es aprender a discernir la información verdadera y la que sí nos sirve de la que no nos sirve. Porque siento que el problema actualmente en el mundo es que tenemos una sobresaturación de información tan grande y tan amplia que realmente, pues digo, o sea, a lo mejor la IA nos puede dar muchísimos datos que se puede llegar a equivocar o algún dato que pues realmente no está acertado al 100%. Entonces yo creo que aquí la clave sería realmente cómo dirigir esas preguntas para poder obtener la información que buscas, ¿no? Creo que nuestra limitante ahorita no es tanto la información que tenemos, sino cómo lo preguntamos y de qué manera obtenemos esa información a cambio, ¿no? No, y también es el mismo problema que hemos tenido desde que salió Internet, que es sacar una fake news y todo el mundo va y se la cree. Entonces siento que tenemos que ahora más que nunca, que tenemos una herramienta que casi siempre consideramos verdadera, pues empezar a tener un poquito más de criterio, como dices, para empezar a discernir la información que realmente nos sirve, la información que creemos que es falsa, que tenemos que verificar, y pues muchos otros procesos que tenemos que empezar a crear en base a que tenemos esta herramienta que nos facilita la información. Sí.
¿Qué les parece si ya vamos al cierre para poder seguir con las entrevistas? Sí, está bien. Pues hoy vimos que la inteligencia artificial en la educación no es ni buena ni mala en sí misma. Todo depende del uso, del contexto y de la reflexión que se promueve. Desde un punto de vista deontológico, es importante preservar la integridad, la autoría, la honestidad de nuestros trabajos y de todo el proceso educativo que tenemos. Por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista utilitarista, debemos buscar el mayor bienestar posible. Y si la inteligencia artificial lo permite, pues aprovecharlo al máximo. Y bueno, aunque ambas posturas son diferentes, pueden convivir y llegar a un punto medio si somos lo suficientemente críticos para encontrar pues, sweet spot, ¿no? Entonces, vamos a evaluar lo que menciona cada postura, que reconocemos las falacias que nos da la IA y todo esto, y construyamos argumentos sólidos a base de lo que nos da. O sea, discernir las partes con las partes, ¿no? Entonces, ahora, no sé si quieren agregar algo más. Si no, ahorita vamos a pasar con un segmento donde vamos a preguntarle a un alumno y a un profesor acerca de su uso de la inteligencia artificial, cómo la aplican y la manera en la que interactúan con esta misma día con día. Me encuentro en la investigación de campo con un compañero de educación, un compañero en mi salón, se llama Raúl. Mucho gusto. Raúl, a continuación te voy a hacer una serie de preguntas sobre Claro. la IA, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Bueno, la primera pregunta es si tú estarías dispuesto a utilizar una IA para mejorar algún trabajo. Sí, la respuesta corta es sí. Ya expandiendo un poco más que mejorarlo, pienso que la IA también nos podría ayudar a facilitar la tarea e incluso ser más eficientes al momento de realizarlas. Y yo creo que si eres astuto y lo sabes manejar y utilizar estas inteligencias artificiales, puedes hacer un trabajo más completo, pienso yo. ¿Y consideras ético el uso de estas inteligencias artificiales? Sí, ¿no? Yo creo que la parte de la ética viene siendo desde el punto de vista de reconocer que la IA, toda la base de datos, la información que recopila, viene siendo de algún libro, de algún artículo, de alguna revista. Entonces, siempre y cuando al momento de utilizar la IA cites de manera adecuada, yo creo que considero que sí puede ser ético. Y para finalizar, ¿tú consideras que si utilizaste la inteligencia artificial para ayudarte en tu trabajo, el trabajo sigue siendo 100% tuyo o ya debería tener un crédito como coautor de la inteligencia artificial? No comparto la parte de que la inteligencia artificial sea como coautora, porque sí, me ha ayudado a encontrar justo artículos o revistas que han sido útiles para completar mis tareas, pero siempre cito a la fuente original, la persona que fue la que hizo justamente esa revista. Nada más la inteligencia artificial con su base de datos recapitula información y nada más te la muestra. Esa es como la facilidad a lo que refiero. Perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, me encuentro con el doctor Luis Virgen, director del área de entrada de IBQ, y a continuación le voy a hacer unas breves preguntas. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Daniel. ¿Y tú? Pues de maravilla. Bueno, como parte del proyecto, estamos haciendo una breve encuesta sobre el uso de pues, las inteligencias artificiales para el uso académico y quería saber, bueno, primero que nada, pues qué piensa, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial de sus alumnos. Bueno, creo que es una herramienta que, aunque uno de profesor no lo quisiera, va a incorporarse en la educación. Va a incorporarse tanto para el desarrollo de material educativo como para la presentación de tareas, la resolución de problemas, la redacción de documentos. Es algo que creo que, ahora sí que, como dicen, llegó para quedarse. Entonces, pues es una herramienta que tenemos que empezar a aprender a usar con moderación y con ética, yo creo. Claro, totalmente de acuerdo. Siguiendo con, bueno, haciendo una pregunta de seguimiento, ¿usted ha usado o estaría dispuesto a usar estas herramientas para preparar material, ya sea didáctico o simplemente corrección de errores de sus presentaciones o cosas por el estilo? Fíjate que yo, cuando empezó todo esto, yo fui muy entusiasta, yo sí empecé a usarlo. Cometí muchos errores porque, pues obviamente no sabía yo que la IA pues era nada más una herramienta de lenguaje y que lo que trataba de emular era una respuesta de un humano. A veces no era muy precisa,
a veces tenía muchos errores, pero ya he tenido como que algo de práctica y ya la puedo utilizar, por ejemplo, para dar retroalimentaciones escritas de documentos, para calificar a veces también, me ha ayudado mucho, me ha abreviado mucho el tiempo, pero todavía me sigue debiendo en algunas cosas, ¿no? Sobre todo en resolución de problemas un poquito más complejos, que requieren a lo mejor un análisis por parte del estudiante mucho más profundo y por parte del profesor como que mayor preparación. Claro. Esa ha Sí, sido mi bueno, experiencia. claro. Ya para finalizar, bueno, es una pregunta un poquito larga. Bueno, como estudiantes muchas veces se nos pide hacer trabajos de investigación y siendo realistas, muchos alumnos han utilizado pues estrategias para hacer preguntas clave a las inteligencias artificiales para encontrar información. ¿Usted consideraría que esa parte de uso de la herramienta es ético y si deberíamos citar a la inteligencia artificial como, pues ya sea referenciando que también nos la dio la inteligencia artificial o directamente poniéndola hasta como coautora en algunos aspectos? Yo no creo que como coautora, porque al final la calidad del documento que se genere por inteligencia artificial sí depende del entrenamiento de la red, del sistema, pero también depende mucho de la pericia del usuario. O sea, sí creo que que lo ético sería citarla, ya hay una norma APA para eso, pero también lo ético sería, y lo transparente sería, mostrar el prompt que generó el documento o que generó el archivo que hizo la inteligencia artificial. Y lo propongo así porque creo que es una muy buena manera de estudiar también, ¿no? En la manera en la que tú das información pertinente y precisa para la generación del documento o de lo que solicites, en esa medida, la inteligencia artificial te podrá dar un buen documento o un buen archivo. Va a depender mucho del usuario, todavía depende mucho de qué tanta información le alimentes. Y creo que, visto desde ese punto de vista, es algo muy útil. Yo estoy a favor de que se use, de que se cite, y más allá de eso, de que se muestren los prompts que generaron esos documentos o esos archivos. Claro, bastante bien. Pues es todo. Muchísimas gracias.